Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar la entrevista a Carlos Antonio Latancio, profesor en Administración y Economía, que vivió el periodo de la dictadura desde 1976 a 1986. La entrevista es para la materia eh, Perspectivas actuales en Historia de la Educación. Bueno, Carlos, gracias por brindarte a la entrevista y quería comenzar la misma preguntándote cómo viviste ese periodo 1976-1983 en tu formación educativa. Bueno, yo ingreso al sistema universitario en abril del 76, a pocos días del golpe de Estado. Empiezo en Santa Fe la carrera de bioquímica. eh, bueno, llamaron algunas cuestiones poderosamente la atención, como por ejemplo entrar a la facultad por calle Junín, creo que es la entrada principal. Y bueno, había un piquete, un control policial en la entrada de la facultad, debidamente organizado, con 5, 6, 7 policías, que te pedían el documento quedaba sobre una mesa. Cuando vos te retirabas de la facultad, te lo entregaban al documento y bueno, te sentaban ahí en una planilla. Bueno, el ingreso fue libre, yo ese año no tuve nada que rendir. En realidad, otra cosa dentro de nuestra inocencia, podríamos llamar, juvenil de la época, no notábamos otra cosa más que la presencia policial ahí donde te pedían el documento. Después otra percepción no, yo no tuve dentro de la facultad, más allá de las características propias de la facultad que bueno, que era un poco expulsiva para como veníamos formados y preparados nosotros, fundamentalmente los del interior. Este, Así que mi permanencia en el sistema fue muy breve. Yo a los 5 o 6 meses ya abandoné porque no cazaba una. No estaba habituado a ese ritmo. Yo creo que acá tampoco le voy a echar toda la culpa al sistema. Hoy hago como profesional de la docencia y aparte de tener hijos en edad escolar, y terciarios y primarios, y por una cuestión de edad de cada uno, me permito también decir que algunas cuestiones eran muy personales, por las cuales no permanecí en el sistema. Creo que no estaba debidamente preparado para el ingreso a la universidad, desde lo académico y también de algunas cuestiones de mi intimidad personal, que no tenía a lo mejor el proceso de relacionarme y de estar un poco obturado por algunas otras cuestiones, ¿no?, familiares. ¿Cómo veías vos la práctica de los docentes en relación con los estudiantes? ¿Había alguna persecución ideológica? Yo no. Está bien, las materias que yo tenía, fue muy corta la permanencia, y las materias que yo tenía en primer año eran química y matemáticas. Y bueno, eran materias con las características intrínsecas de cada una de ellas, no daba por ahí para alguna percepción y de ese tipo. Y bueno, era conductistas a la máxima expresión, y fundamentalmente en matemáticas era un monólogo que hacía el docente, y el que quedó, quedó, y el que no, afuera. Y bueno,
algunas cuestiones también de tipo edilicia, que no había lugar, que no estabas cómodo para trabajar en clase, así que, bueno, uno salía de la comodidad de la escuela media y nos encontrábamos con eso, y bueno, yo creo que quedamos muy pocos de mi promoción, de los que empezamos ya, el éxodo fue terrible en el primer semestre. Y luego del éxodo que vos planteabas, ¿dónde seguiste tus estudios? En este caso, no universitarios, sino terciarios, como comentaste. ¿Cómo fue, no es cierto, el ingreso también al instituto, del profesorado, ¿no es cierto? Eh, con, si hubo ingresos, si también viviste la misma situación de la universidad, ese tipo de control. No, bueno, ya ahí estudiar en Coronda ya era una cuestión un poco más doméstica. ¿En Ya dónde, sea perdón, en qué instituto en Coronda? en el Instituto Superior del Profesorado número 6. Uh-huh. Bueno, nosotros, ahí el ingreso también fue libre, o sea, ya fue en el 77, el ingreso fue libre, también fuéramos muchos alumnos y quedamos pocos, pero la cosa era mucho más doméstica, mucho más agradable, mucho más familiar, si se quiere. Y no, era otra cosa, era otra vida, era otra relación, pero que lo daba el espacio geográfico y el ámbito entre gente prácticamente conocidos, porque éramos muchos que habíamos sido compañeros de la escuela media, o por alguna otra razón, dada la distancia que hay entre Barrancas y Coronda, éramos mucha gente conocida. O sea, fue mucho más accesible y bueno, yo permanecí, aparte que creo que mi vocación era esa, y que había errado el camino en cuanto a lo que había elegido en la circunstancia anterior. La relación con los docentes era muy buena, si bien también hubo un gran desgranamiento, un gran desgranamiento, quedamos muy pocos, pero creo que ya obedecía a cuestiones personales de cada uno. No había ningún tipo de control, en el instituto se trabajaba con cierta normalidad. Creo que ese tiempo al que nos estamos refiriendo en el interior, no se tenía real conciencia de lo que estaba pasando. Era increíble que alguien contara en aquel momento lo que después supimos, por lo menos en un primer tiempo. Después, sí, ya con la aparición de algunos muertos por acá, por el pueblo, así, de gente desconocida. Nosotros por ejemplo, acá en el pueblo no tuvimos que lamentar víctimas del terrorismo de Estado, ni de la represión, ni que haya ocurrido el hecho aquí en Barrancas. Sí conocemos de que han desaparecido algunas personas, algunos jóvenes de acá del pueblo, pero que no era gente muy estable aquí en el pueblo y que ocurrió la desaparición en otro lado. Y este hecho de enseñar y aprender, y de aprender y enseñar, yo no lo percibí como que hubiera estado obturado por estas cuestiones políticas. Digamos que el desarrollo de las clases se podía visualizar una especie de verticalismo, una visión de orden y disciplina. Sí, indudablemente que sí. En nuestra carrera, que sí, que varias de las materias tienen que ver con las ciencias sociales,
sí, hoy día te das cuenta que en el momento no lo percibíamos, porque tampoco veníamos de la secundaria formados veníamos de una escuela secundaria que me hacía cuenta que lo tenías dando clase a Comenio. Entonces no había cosas que no las entendíamos. Y medio que el instituto fue un poco la prosecución de esa forma de dar clase, porque es más, algunos de los docentes que teníamos en el instituto habían sido docentes nuestros en la escuela secundaria, aún yo viviendo aquí en Barrancas. Entonces las formas eran más o menos las mismas, y no había mucho espacio para la crítica. Éramos medio como que el docente transmitía lo que había leído y nosotros incorporábamos lo que él había leído y después lo repetía. Era Claro. más o menos así la cosa. Claro, no había espacio para el desarrollo del ámbito, no había un espacio político. No había un espacio político. Ujú. No había un espacio. Si bien nadie te exigía nada, ni te estaba prescribiendo nada, era una cuestión, yo creo que era de la época también, por lo menos aquí en el interior. ¿Vos crees que hubo una especie de reideologización en una cierta concepción de vida que se planteaba desde, ¿no es cierto?, el desarrollo de las clases, la forma de cómo debería ser el profesor? Yo creo que estaba todo tal cual acá en el interior y en estos microclimas académicos, digamos. Es como que quedaba todo tal cual como venía planteado, es decir, no hubo cambios por el quiebre del espacio democrático, sino que venía en esta zona y en estos, reitero, en estos microclimas, la cosa continuó más o menos igual como venía. Más allá de que haya habido alguna cuestión de orden administrativo que nosotros no percibíamos, que nosotros no sabíamos, pero el docente seguía dando clase como había estado dando clase antes, era el mismo. Nosotros no soportamos esa cuestión del docente desaparecido o del docente cesanteado. Es más, en el interior era como que nada había pasado todavía hasta el 76, 77, 78. Era como que nada había pasado, la gente estaba como amnesiada. Yo por ahí hago un paralelismo con este tiempo, como considero la amnesia que tiene por ahí la sociedad en este día 20 de junio del 2018, que el pobre no se dé cuenta que es pobre, es decir, más o menos lo comparo con aquellos tiempos en que no nos dábamos cuenta que se había quebrado el orden constitucional y que en consecuencia eso tenía múltiples significaciones. No lo tomábamos, era como una cuestión, como que estaba naturalizado, era como que nos habían comido la cabeza ya esta misma gente, como para aceptar lo inaceptable. A ver, te pregunto, ¿vos alguna vez en el desarrollo de las clases, en el instituto, pudiste visualizar si algún docente tomaba, ¿no es cierto?, recaudo, identificaba a algún joven con cierta ideología marxista, como era la época, ¿no es cierto? Había una tipología del militante marxista con sus, digamos, aspectos, su forma de ser. No existía eso acá. No existía, era chino para nosotros eso.
no había quien, no, ni los alumnos ni los profesores, éramos todos éramos una majada. ¿Qué es eso de una majada? A ver. Todos apuntábamos para el mismo lado, ¿viste? Nos arriaban como querían y estaba todo bien. Era como que estábamos despersonalizados, es decir, profesores a lo mejor con quilates profesionales. Bueno, en el área nuestra eran pocos profesores, eran muchos contadores y abogados, ¿no es cierto? Que daban clase por las de ellos, nada más, sin capacitación pedagógica. Y entonces era como que, incluso, mirá, te comento, una de mis profesoras era de la JP y siguió dando clase y bueno, y hoy creo que todavía en la actualidad es agregada en la embajada de Dinamarca, me parece, que es Marielita Esquef. Y sin embargo, acá nada. Fíjate vos que una cosa que yo por ahí la cuento y te dicen, a ver, repetí porque esto no puede ser. Yo estudié con 3 presos. Yo tuve 3 presos de compañero en primero y segundo año. En aquel momento a 3 presos comunes, que ya estaban con los 2/3 de la condena cumplida, los dejaban salir a estudiar al instituto. Y en realidad al instituto vinieron 4 presos en el año 77. De los 4, el que estudió ciencias biológicas, que era de Santa Fe, un tal Aguirre, se recibió y fue el abanderado del instituto. Los otros 3 que estudiaban conmigo ciencia económica, bueno, no se recibieron porque tuvieron la libertad antes y se fueron, ¿no es cierto? No se notaba eso acá. Claro, ese hecho de que vos estudiaste con presos no te llamó la atención, te hizo ruido que podrían haber sido infiltrados. No daba, ni ahí daba porque los chicos, por lo menos 2 de los míos, ¿no? De mis compañeros, de los 3, 2 eran chicos muy humildes, que incluso yo soy padrino del hijo de uno de ellos después porque nos hicimos muy amigos, yo les llevaba cosas, compartíamos un buen momento. Yo creo que colaboré mucho en la vida futura de ellos. Y eran todos homicidas, los 3 eran homicidas. Y bueno, bien. El otro tercero, no sé, porque era un tipo un poco más intelectual y de buena posición económica, pero no, también había estado en un caso muy sonado de Rosario, de un secuestro de un amigo y en instancia del secuestro lo matan al amigo, y, bueno, una cosa fea, ¿no? Pero no daba el tema de, reitero, con todo lo que el tiempo que ha pasado, con todo lo que uno después ha leído, con todo lo que uno después se ha enterado de las cosas, uno acá estaba en el Edén, acá no pasaba nada porque, aparte, bueno, vos conocés el instituto y sabés que estaba al lado de la jefatura de policía, es decir, era una cuestión, pero estaba todo tan aceptado, tácitamente aceptado, que nosotros salíamos afuera a ver el acto de arreo de la bandera de la jefatura. Claro. Una locura. Entonces, la calle cortada, de enfrente del instituto no se podía pasar en auto, la calle estaba cortada. Vos ibas a clase con eso ya incorporado. Nunca le llamó la atención esa actitud. Una normalidad. Claro, es decir, para ustedes la vigilancia ideológica y la censura era algo que estaba ya, era parte de la naturaleza institucional. Sí. Pero ¿sabés cuál era el otro tema? Es que nosotros no pensábamos más, era más grave el tema todavía. ¿Me entendés? Porque no se me daba por pensar más. Pensaba hasta ahí, aprobaba mi materia, era un buen alumno y listo, ya está. Claro. Después vino el tema. Después vino el tema cuando te consideraste cómplice pasivo
o tonto, es decir, pasó todo esto alrededor mío y yo no vi absolutamente nada. Entonces, eso vendría a ser una especie de disociación de la educación y la realidad social y política. Totalmente. Eh, Fíjate cómo se vivía en el interior, que ya en el 78 fuimos dos jóvenes y dos señores mayores a ver el partido de Argentina y Perú a Rosario. Y bueno, íbamos conversando y cuando llegamos a la cancha, acomodamos el auto por ahí y salimos caminando y venía un grupo de soldados caminando, todos sin armas. Venían caminando los soldados, todos sin armas. Y uno de los señores mayores decía, pero fíjate vos cómo nos andan desprestigiando, porque en esos días habían salido unas imágenes del logotipo del Mundial con alambres de púa, todo eso que había salido en Francia. Como que estaban haciendo cuestiones mundial y represión, mundial y desaparecido. Y justamente este señor, que es un tipo culto, un tipo comerciante de acá del pueblo, medianamente, dice el señor, dice, pero che, mirá cómo nos andan desprestigiando por afuera, mirá los soldados andan dando vuelta acá, mirando. Y no le daban, después vos te ponías a pensar de que estos 4 soldados, este piquete soldado que andaba ahí sin arma, estaban haciendo marketing. Y lo que era cierto era lo que se estaba viendo desde Francia, pero estábamos amnesiados en el interior. ¿Alguna vez algún profesor o escuchaste en ese periodo la llamada teoría de los dos demonios? No se hablaba de eso. Lo que sí me quedó muy fresco, un recuerdo de un profesor radical que después me unió una gran amistad, ya fallecido él en este momento. Era el profesor de Economía 1 y fíjate que, y yo llevo mucho de él en el ejercicio de la profesión, menos esto que voy a contar ahora. Llevo mucho de él porque era una persona muy expresiva, muy dinámica, de buen carácter, muy afectuoso, pero mirá la barbaridad que dijo en aquel momento que a mí, 40 años después, la tengo grabada con lugar y dicho, por supuesto. Déjenlo, por favor, le decía yo a mis amigos, déjenlo gobernar a Martínez Dios tranquilo, denle en 2 años para ver si arregla este despiole que se armó, pero denle en 2 años, no lo empiecen a criticar ahora. Imperdonable, hoy día, imperdonable, cómo un profesional no iba a advertir cuál era la receta del modelo neoliberal. La otra pregunta que me hago, ¿era un tiempo muy precoz todavía para entender el neoliberalismo? Yo era joven, no sé qué decirte al respecto. O era la primer garra que mostró así con mucha amplitud el neoliberalismo. Pero me quedaron esos dichos de este profesor y digo, ¿cómo puede haber dicho un hombre que estaba dando economía con 40 años de edad, a lo mejor en ese momento este hombre, cómo puede haber dicho semejante barrabasada? Es lo que me queda de la época y de lo de un docente, ¿no? Bueno, la última. ¿Vos pudiste visualizar esa vigilancia de ciertos valores como Dios, la patria, la familia, frente casualmente a las visiones de disolución de ese llamado ser nacional? Nosotros teníamos una materia
que se llamaba, no recuerdo cómo ahora, y que hablaba de la familia, pero no recuerdo el nombre de la materia. Pero fíjate vos, la que la daba la materia era una pejotista, que era Marielita Esquef, que no me acuerdo cómo se llamaba la materia, no me acuerdo. ERSA o algo por el estilo se llamaba la materia. Y había, una militante. Claro, una militante y había una PJ. especie de disociación ahí, Claro, entonces. era una militante PJ. Uh-huh. Que fíjate que yo tengo una anécdota que le contesté, sí, ella dice un día, ¿leyeron las declaraciones de Isabel Martínez? Y que habían salido las primeras declaraciones de Isabel Martínez respecto de su cautiverio allá en Bariloche. Y quedó la anécdota porque yo le contesté, yo vengo de leer la Evita, ¿cómo voy a leer a Isabel Martínez? Quedó bollando esa cuando nos encontramos con algún conocido y con incluso ella, después que nos hemos encontrado militando en Santa Fe, la hermana de ella, que Susana Esquef, que trabajó en el Ministerio de Gobierno del doctor Rosúa, en algún momento nos hemos encontrado y me dice, ¿cómo no me voy a acordar de vos si vos le dijiste a mi hermana que cómo la iba a leer a Isabel, dice, después de haberla leído Evita? Y bueno, tiene una anécdota que... Bien, para finalizar, ¿me podrías ubicar para terminar la entrevista dónde se encuentra en la localidad de Barranca, entre qué grandes ciudades, como vos hablabas siempre del interior? Barranca se encuentra a mitad camino entre Rosario y Santa Fe, al norte de Rosario, al sur de Santa Fe, sobre la Ruta Nacional 11 y sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Es una típica población agroganadera industrial. Nosotros tuvimos una fábrica de frenos que le dio un impulso a la localidad y una estructura cultural en su momento que después feneció juntamente con este modelo que este profesor elogiaba. Aquí se fabricaban los frenos para Ica Renault. Y bueno, después esta fábrica cierra por este problema, pero quedaron las fábricas satélites y se sigue haciendo aún hoy los frenos. Pero bueno, era una típica ciudad del interior que acá la gente se preocupa por la diaria, por su trabajo diario y medio que... El proceso, digamos, pasó desapercibido. Pasó. Bueno. Te diría, aplaudido por una gran mayoría y no entendido aún hoy no he entendido siempre ese dicho, por algo habrá sido, y bueno, y por ahí no entender de que había gente que estaba dando el cuero por vos, por tu emancipación, por la emancipación social, por un cambio, por una cuestión de sacar el país adelante por otro camino. Y bueno, se mezclaron mucho los tantos. Aquí en el interior no había la información que manejaban a lo mejor ustedes en los grandes centros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por recibirme en tu casa y prestarte a esta entrevista.